El algoritmo LZSS se basa en una ventana de búsqueda para encontrar coincidencias de cadenas repetidas y de un buffer de igual longitud. Este algoritmo tiene la particularidad de que en lugar de almacenar cada cadena repetida, lo que se hace es almacenar una referencia que indica dónde está la repetición y cuántos caracteres coinciden, lo que permite reducir el tamaño de los datos de forma más eficiente. Ahora, para saber cómo funciona el algoritmo, primero es necesario saber cómo funciona de forma manual. Como ya se indicó, el algoritmo LZSS trabaja con un componente clave que es la ventana de búsqueda y el buffer de igual longitud. Pero también es necesario tomar en cuenta que existe un tamaño mínimo de coincidencia, y es que solo se van a tomar en cuenta las coincidencias cuando son de 2 o más caracteres. El funcionamiento del algoritmo es bastante simple, puesto que si encontramos una coincidencia que sea lo suficientemente larga, se reemplaza con una tríada de valores. Es decir, primero se coloca un 0, que indica que hay una coincidencia, luego la distancia de cuántos caracteres se regresa en la ventana de búsqueda y la longitud de la coincidencia, es decir, cuántos caracteres coincidieron a partir de la posición indicada en el número anterior. Por otro lado, cuando no se encuentra ninguna coincidencia, solo se escribe un 1 para indicar que no había una coincidencia y la literal siguiente. Ahora que ya conocemos el proceso manual de codificación LZSS, procedemos también a ver un programa en Python para realizar la codificación LZSS. Recordamos que el proceso es bastante simple. Comenzamos con una ventana vacía y luego por cada carácter del mensaje buscamos la cadena más larga en la ventana que coincida con la parte actual del mensaje. Si encontramos una coincidencia de más de 2 caracteres, codificamos la referencia como una triada que contiene el 0 para indicar la coincidencia, la distancia que regresamos y luego la cantidad de caracteres que coinciden. Primero vamos a ver cómo funciona el código línea por línea. Primero, inicializamos una lista código que almacena el resultado comprimido y una variable i que actúa como el puntero del mensaje. Posteriormente se utiliza un bucle while que recorre el mensaje carácter por carácter y se inicializan las variables max longitud y max posición, las cuales ayudan a encontrar la coincidencia más larga en la ventana. Luego, a través de este bucle for, se recorre la ventana de búsqueda y se compara cada subcadena de la ventana con la parte actual del mensaje que se está analizando. Si se encuentra una coincidencia más larga que la anterior, se utiliza max longitud y max posición, para así garantizar que buscamos siempre las coincidencias más largas. Finalmente, si se encuentra una coincidencia de al menos 2 caracteres, se almacena la referencia en la lista código. Si no, se almacena el carácter como 1 y la letra. El proceso continúa hasta que se recorre todo el mensaje. Para decodificar con el algoritmo LZSS, lo que se hace es el proceso inverso, es decir, se debe reconstruir el texto original utilizando las referencias para copiar las cadenas repetidas desde las posiciones anteriores en el texto ya decodificado. Para entender mejor cómo funciona, vamos a continuar con el ejemplo anterior. Recordemos que la codificación resulta en una combinación de literales y de combinaciones que nos indican la posición y cuántos caracteres coinciden. Por lo tanto, lo que hacemos es leer el primer carácter, el cual es 1A, por lo que solo añadimos la A al mensaje decodificado. Continuamos así con el 1B y el siguiente 1B también. Luego, cuando encontramos nuestra primera coincidencia, es decir, encontramos nuestro primer 0, nos dice 0, 3, 2, por lo que deberemos regresar 3 caracteres y tomar 2, es decir, agregamos AB. Luego nos encontramos con el 1C, el cual solo agregamos la C, y nuevamente nos encontramos con una coincidencia 0, 6, 2. Regresamos 6 caracteres y tomamos los 2 caracteres que son los que coinciden. Los añadimos nuevamente a la salida y luego continuamos con la siguiente coincidencia, la cual es 0, 5, 2. Nuevamente lo que hacemos es regresar 5 caracteres del texto que ya tenemos decodificado y tomamos los 2 que están a partir de esa posición.
Una vez ingresados a la salida, seguimos con la siguiente parte del código, la cual es 033. Nuevamente, lo que hacemos es regresar 3 posiciones y tomar los 3 caracteres, incluyendo el de la posición 3. Luego nos encontramos con un 1C, lo cual nos indica que debemos agregar una C al final, y eso ya es el final de nuestra decodificación. Una vez se conoce cómo funciona manualmente la decodificación con el algoritmo LZSS, vamos a pasar a ver cómo funciona en un código, nuevamente hecho en Python. Para realizar la decodificación, lo primero que hacemos es iniciar con una cadena vacía llamada mensaje, en donde se irá acumulando el texto decodificado a medida que se vaya procesando cada parte del código comprimido. Luego también se inicializa la variable i, la cual es un puntero que lo que hace es recorrer la lista código que contiene las literales y las referencias ya codificadas. El bucle while se asegura de que se procesen todos los elementos del código recorriendo desde i hasta la longitud del código, lo que nos permite decodificar cada parte del mensaje. Luego tenemos que cada elemento en código es una tupla, que puede ser de dos tipos. Una tupla con un literal que indica un carácter específico o una tupla con una referencia 0, posición, longitud que indica que hay una coincidencia. Luego, el siguiente paso es distinguir entre los dos tipos de tupla. Debemos recordar que elemento es otro arreglo que nos va a permitir ir recorriendo el código en esa posición. Entonces, si elemento en la posición 0 es igual a 1, entonces lo único que se hace es insertar la posición siguiente en elemento en el mensaje. Es decir, esto indica que se trabaja con una literal. Por lo tanto, lo que se hace es colocar el segundo elemento dentro del mensaje, que ya incluye la letra. Luego se avanza el puntero i para continuar con el siguiente elemento del código. Luego, la parte más complicada o más compleja del algoritmo es manejar las referencias que vienen con 0, distancia, longitud. Ahora tenemos como condición que elemento en la posición 0, es decir, que el primer carácter de elemento sea igual a un 0. En este caso, tenemos que el segundo valor de la tupla es la distancia hacia atrás desde la posición actual en el mensaje codificado, y el tercer valor, es decir, elemento en la posición 2, es la longitud de la subcadena que se debe copiar. Para calcular dónde empieza la subcadena a copiar, se resta dato 1, es decir, la distancia de la longitud actual de la cadena mensaje, lo cual nos da la posición desde la cual debemos copiar los caracteres repetidos. Una vez tenemos la posición y la longitud calculadas, se utiliza el slicing de Python para poder copiar la subcadena correspondiente desde la posición calculada hasta la posición indicada, y luego se agrega esa subcadena al mensaje, lo que va reconstruyendo el texto original. Luego, nuevamente avanzamos y para continuar analizando la siguiente parte del código. Finalmente, tenemos la ejecución del programa. Como vemos, pide el mensaje a codificar, el cual si se deja vacío, pues pide que se ingrese de nuevo. Ahora, si ingresamos ya una cadena como la con la que estuvimos trabajando en los manuales, pues nos pide ya el ingreso del tamaño de la ventana. Nuevamente está validado, ya que si ingresamos algo como una A, nos pide que ingresemos un número entero. Si colocamos de ventana 6, ya nos devuelve el código con LZSS. Y la siguiente parte del programa es que nos pide el código que deseamos decodificar. Vamos a ingresar nuevamente la cadena que recibimos en la parte anterior, y una vez que lo colocamos y le damos enter, podemos ver que nos pide nuevamente el tamaño de la ventana, pero debe ser el mismo al que utilizamos para codificarla. Si le damos 6 otra vez, ya nos entrega el mensaje decodificado, que fue el que codificamos inicialmente.